Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Bienvenidas y bienvenidos a las conferencias grabadas de la semana ADM. La Asociación Dental Mexicana, en conjunto con Inteligencia Dental, están llevando hasta la comodidad de tu computadora este ciclo de conferencias para llevar la educación continua y mantenerte actualizado. Te invitamos a que disfrutes de esta conferencia y nos acompañes en futuros eventos de manera presencial y también virtual que están por venir. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Es un placer encontrarles aquí en el ciberespacio, en una audiencia muy nutrida que supera ya al principio de la conferencia las 200 conexiones. Siendo las 9:57, quiero dejar el micrófono, pasar el micrófono hasta Jalapa, la bella Jalapa, Veracruz, a el buen amigo Alejandro Espinosa, quien es el responsable en ADM de toda la parte virtual de educación. Mi querido Alejandro, dejo contigo a la audiencia para que nos hagas el favor de compartirnos qué beneficios tiene la audiencia al estar como miembro afiliado al ADM. Adelante, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Héctor. Estimados colegas, muy buenos días. Sean bienvenidos a la semana de la Asociación Dental Mexicana en Inteligencia Dental, gracias al patrocinio de COA Internacional y Dentadec. Yo soy Alejandro Espinosa y es un gusto compartir con ustedes de esta segunda sesión en vivo. Vamos a iniciar, como lo comentaba Héctor, hablándoles respecto de los beneficios de ser socio ADM. La Asociación Dental Mexicana, en sus 71 años, se ha constituido como el organismo más importante del gremio odontológico con representatividad nacional a través de sus 120 colegios filiales en los 32 estados de la República Mexicana. Es una federación de colegios de cirujanos dentistas que promueve la actualización profesional, el comportamiento ético, realiza actividades dirigidas a mejorar la salud bucal del país y que además representa los intereses de los odontólogos interactuando con entidades gubernamentales, empresas y otros organismos. ADM tiene como objetivos el promover la educación continua de los cirujanos dentistas, así como la realización de una práctica profesional ética y responsable. Realiza trabajo de servicio social para los grupos de población que lo requieren y crea las herramientas de comunicación necesarias para que la población esté informada de la importancia de la salud bucal y los procedimientos odontológicos existentes. Mantiene relaciones con los órganos legislativos de nuestro país a fin de lograr mejoras en la normatividad y reglamentación que beneficien a la salud odontológica de los mexicanos y al gremio en lo particular. ADM
Organiza actividades dirigidas a los jóvenes estudiantes de odontología, brindándoles espacios para que se expresen, sesiones académicas y, sobre todo, incentiva el desarrollo de sus potenciales. Publica en su página web la revista ADM Estudiantil, órgano de difusión virtual donde los estudiantes de pregrado publican artículos de interés. Ser socio ADM tiene sus beneficios: credencial con descuentos en más de 8,000 establecimientos a nivel nacional, revista ADM, órgano oficial de la asociación que publica información clínica y de investigación, biblioteca con nuevas instalaciones, ubicada en el edificio de la ADM y que cuenta con uno de los acervos más nutridos con más de 18,000 ejemplares. Acceso exclusivo a la biblioteca virtual, donde pueden consultarse diversos journals, libros y revistas de renombre. También maneja 2 conferencias mensuales en línea, tal como la que vamos a iniciar, con prestigiados conferencistas nacionales e internacionales que tienen valor curricular. Dichas conferencias quedan archivadas en la página www.adm.org.mx, con acceso exclusivo para socios. Cuenta con más de 96 prestigiados conferencistas que brindan su tiempo y conocimientos en los eventos de los colegios filiales. Maneja costos preferenciales para eventos tanto de ADM como de sus colegios. Y sus afiliados cuentan con diversos eventos científicos sin costo, así como becas en eventos nacionales e internacionales. Todo odontólogo tiene el deber y la responsabilidad de certificarse, y en ese respecto, ADM tiene la idoneidad para certificar al cirujano dentista de práctica general. Al ser socio ADM, eres también socio de la Federación Odontológica Latinoamericana y de la Federación Dental Internacional. Por todo esto y mucho más, te invitamos a formar parte de nuestro equipo, porque nosotros ya somos ADM. ¿Y tú? Y bueno, vamos a dar inicio ya formalmente a lo que va a ser nuestros trabajos de esta mañana, y vamos a dar inicio pasando la presentación de un muy buen amigo que muchos de ustedes lo deberán de conocer. Podría hablarles mucho de su currículum, egresado de la Universidad de Guadalajara, de la especialidad de la Autónoma de Nayarit. Lo conocerán, fue expresidente de Consejo Nacional, es el presidente electo de ADM, pero más que eso, puedo decirles, es una gran persona, un gran amigo, un gran profesional. Con el tema de cirugía preprotésica bucal, doy la bienvenida y agradezco su participación al doctor Óscar Ríos Magallanes. Óscar, un abrazo muy fuerte hasta Tepic. Buenos días, el micrófono es todo tuyo. Gracias, Alejandro, muy buenos días, espero que me escuchen perfectamente bien. Estuve escuchando tus palabras, gracias también por la promoción que haces hacia ADM. Sabemos que es un organismo que crece, que se mueve y que representa básicamente los intereses de todos en este país, los odontólogos. Felicidades, estoy a sus órdenes, vamos a tratar de hacer una mañana productiva. El día de hoy tienen abierto el chat, si alguien tuviera que hacer alguna pregunta estaremos verificando para poder responder. Les pido que en el momento que así lo consideren lo hagan y les responderé con toda la calma del mundo. Voy a tratar de no ser muy extenso en cuanto a la teoría, me gustaría que nos detuviéramos un poco más en la parte clínica. Sé que 1 hora es muy limitada, pero vamos a tratar de dar un poco de luz y una pincelada a lo que representa la cirugía bucal preprotésica. Bien, entonces vamos a hablar también de pasada, hablando de pinceles, un poquito de Pablo Picasso. Entiendo que los dentistas no tenemos que hacer únicamente dientes, ni tenemos que pensar únicamente en bocas y en dientes. Vamos a hablar un poquito de uno de mis pintores favoritos, por no decir que el favorito. Él, como todos sabrán, es un pintor que en su momento generó una corriente pictórica que a la fecha se mantiene como una característica de él, el cubismo, y entonces esto ha hecho una trascendencia en la pintura para todos los géneros que eventualmente le siguieron. Entonces vamos a ir viendo algunas de sus pinturas más representativas, también me detendré un poquito para hablar de ellas, que no es el tema, pero vamos a cultivarnos un poquito al respecto. Bueno, vamos a tratar de inicio entonces a pensar qué es
la cirugía bucal preprotésica. Voy a dejar a un lado el protocolo, su servidor Oscar Ríos Magallanes. Ya el doctor Alejandro dijo mucho de lo que se tenía que decir. La pintura que ustedes están viendo es una pintura de los inicios de Pablo Picasso. Él pasó por algunas fases, su etapa azul, su etapa rosa, en la que esta pintura pintada en 1902 representa esa pintura, el estilo azul con el que él pintaba sus cuadros, es decir, tenía un cargado matiz hacia los tonos azules, que eventualmente pasa hacia todos los tonos que después conoceremos. Bueno, ¿qué es la cirugía bucal preprotésica? Son todos aquellos procedimientos encaminados para hacer que los maxilares y sus estructuras asociadas tengan la capacidad para recibir el uso de aparatos protésicos, así como dentaduras artificiales. Cuando hablamos de dentaduras artificiales, nos referimos a todos aquellos aparatos protésicos que tienen la finalidad de restaurar un diente, pero hablamos también como un apartado muy específico de aparatos protésicos, aquellos que están encaminados a cumplir otra función. Tal es el caso de los aparatos que utilizan los ortodoncistas como expansores para generar movimientos en bloque de algunos segmentos de la boca. En algunas ocasiones tenemos que trabajar con estos aparatos para dar las condiciones ideales y que no generen molestias alguna. Para efectos prácticos tendríamos que decir que la cirugía bucal la podemos relacionar tanto con la prótesis fija, que está más ligada a la periodoncia o al manejo de los tejidos en términos estéticos, y tenemos que pensar también en una cirugía bucal relacionada con prótesis removibles, ya sean parciales o totales. Es importante que nosotros tengamos algunas consideraciones que representan el orden en el que tendríamos que manejar de manera estructurada todos los planes de tratamiento para planear una cirugía preprotésica. Bien, me detengo un segundo en la imagen que ustedes están viendo. La imagen es la imagen del guitarrista, una versión del guitarrista que ustedes vieron anterior con unos tonos entre rosa y café. Y si observan la imagen van a encontrar por ahí una persona o la silueta de una persona que esboza ya algo del inicio del cubismo y los tonos, el cambio de azul a los tonos que empezaba a manejar Pablo Picasso en color café y rosa. Bueno, cuando nosotros hablamos de estos puntos básicos para poder definir qué tipo de procedimientos convienen a cada uno de nuestros pacientes, tenemos que hacer un análisis básico de la cara, porque a partir de esto determinaremos qué tanto tejido, si fuera el caso, tenemos que eliminar o qué tanto tejido tenemos que compensar. Es importante que nosotros analicemos la cara en su conjunto para poder determinar en qué condiciones trabajaremos, tanto para reproducir el contorno de los tejidos duros y el contorno eventualmente de los tejidos blandos que serán soportados por estos mismos tejidos duros. Entonces, una vez que nosotros determinamos qué tanto tendremos que modificar, sí es muy importante que determinemos en qué sentido y hacia qué espacios tenemos que hacer o los agregados o el tejido que tuviera que retirarse. Esta es una imagen que a mí me gusta mucho de Leonardo da Vinci. Es un autorretrato. Leonardo da Vinci murió de 67 o 68 años y esta imagen es una imagen que él pinta de él mismo aproximadamente entre 1512 y 1515, de aproximadamente 60 años de edad. Pero la imagen representa a una persona de muchísima más edad, si bien aunado a la ausencia de pelo, a un cabello largo, a una barba larga, descuidada, todo en torno representa
las condiciones en las que nosotros tendríamos que trabajar de manera ideal para devolver a una cara como la de Leonardo da Vinci el soporte para que pudiera ser en mejor medida una boca estética, que hoy es lo que nuestros pacientes solicitan. Para efecto, entonces, nuestra cirugía bucal tiene que ir relacionada no solo con el manejo clínico del cirujano, sino con la persona que eventualmente rehabilitará la boca. Así pues, esto en conjunto genera para el paciente las condiciones ideales de trabajo. No solo esto, tenemos que solicitar ante cualquier tratamiento un análisis radiográfico adecuado, lo cual constituye definitivamente el punto de partida para poder definir cuáles órganos dentales se pueden mantener en boca y también qué posibilidades de tratamiento tenemos para los tejidos duros. Me explico. Radiográficamente nosotros podemos encontrar todas aquellas cosas que no vemos y nos permiten establecer condiciones ideales para, donde existe tejido sobrante, eliminarlo, y donde existe tejido duro faltante, poder reemplazarlo o injertar algún tipo de tejido. Esto va generando las condiciones de estructuras ideales para que las prótesis puedan ser soportadas. Me voy a detener en el día de hoy sobre dos procedimientos específicos. Hablaremos de dos procedimientos específicos que, si bien es cierto, en los últimos años hemos hecho sobre los implantes mucha rehabilitación, la verdad es que también al interior de nuestro país y en la provincia se sigue generando rehabilitación sobre prótesis convencionales, pero esta parte de la cirugía bucal preprotésica parece que ha quedado un tanto olvidado al advenimiento de la rehabilitación sobre implantes. No es, en el mejor de los casos, la única opción, cierto, pero es una opción que tenemos que conocer para poder rehabilitar en los lugares donde no existen las posibilidades de implantes la mejor condición para que el paciente sea rehabilitado de la mejor manera posible. La imagen que están ustedes viendo es una pintura de Pablo Picasso, pintada en 1951, se llama Masacre en Corea, que como cualquier artista no dejaba de tener un antagonismo sobre aquellas situaciones que se generaban en desacuerdo con relación a los sucesos políticos del mundo en turno, ¿no? Entonces esta es una imagen que no ha tenido mucha difusión porque representaba también la manera de pensar de Pablo Picasso. Cuando nosotros encontramos en una imagen radiográfica todo lo que no podemos ver, es muy importante que analicemos radiográficamente qué es lo que existe. La imagen que les muestro representa un paciente que llega a nuestro consultorio dental con un abultamiento que requiere una rehabilitación protésica en la zona desdentada eventualmente, pero este paciente presenta un cambio de volumen. Ninguno de los participantes en este auditorio tiene la posibilidad de saber qué es lo que existe bajo este tejido si nosotros no tomamos como consideración una radiografía. Y entonces, al hacer el examen radiográfico, nos encontramos un premolar con una endodoncia que pudiera dejar mucho que desear, con una lesión periapical, y entonces el tratamiento constituye otras condiciones para poder definir qué es lo que podemos hacer. Vamos a hablar de todas las que ustedes quieran, pero pensemos que si no tomamos una radiografía, nuestro diagnóstico puede ser completamente erróneo
en relación al qué podemos hacer con el paciente. A este paciente piensen ustedes en lo que gusten, en rehacer el tratamiento endodóntico, en pensar en una nueva prótesis, en pensar en quizás una pisectomía, en fin, cualquier posibilidad diagnóstica que ustedes generen y de tratamiento parte justamente del análisis radiográfico. Si ustedes no han tenido antes una imagen radiográfica, están limitando, por ende, el tratamiento que deberán realizar. Situaciones en las que el paciente nos solicita que hagamos un milagro con cualquiera de sus órganos dentarios, y sí, su voluntad puede ser la mejor, pero nuestras posibilidades de tratamiento se ven limitadas si no conocemos, como en el caso de la radiografía que ustedes ven, qué es lo que existe bajo la encía de ese diente. Si ustedes observaran primero, seguramente clínicamente este paciente, pensarían en un buen tratamiento de endodoncia, ¿por qué no un blanqueamiento? ¿Por qué no una resina? Pero cuando vemos la radiografía se darán cuenta que esto no es posible bajo ninguna circunstancia, porque hablar de una lesión que presenta una reabsorción dentinaria interna, una reabsorción dentinaria externa, limita las posibilidades de cualquier tratamiento. Aún así, si nuestro endodoncista fuera capaz de realizar el mejor de los tratamientos de endodoncia, limitado está este mismo órgano dentario a ser rehabilitado con una corona en la que la corona tendrá más efecto físico de trabajo que el efecto físico resultante de la longitud de la raíz. Entonces, tenemos que partir de esas radiografías para poder determinar qué es lo que le haremos a nuestro paciente. El análisis, insisto, radiográfico es la luz de la que nosotros podemos auxiliarnos para determinar qué vamos a hacer en la boca de nuestros pacientes. Lo peor que podemos hacer es estar extrayendo de la boca de nuestros pacientes órganos dentarios, cierto, pero en algunos casos tenemos que pensar en estas opciones en función de que pudiéramos contribuir a la mejora de nuestros pacientes. Entonces, todos los órganos dentarios en los que tenemos que pensar en sacrificio para ellos mismos tienen que ser evaluados antes de tomar cualquier determinación a partir de una radiografía. Es el caso de esta misma imagen que ustedes ven, una lesión con una endodoncia que parece ser adecuada, que parece no tener problemas periapicales, tenemos una lesión en furca, tenemos una corona clínicamente destruida. Pero, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? Pensar en un alargamiento de corona, probablemente en una sección, probablemente en una amputación radicular, si fuera el caso, para hacer un premolar de ellos y eventualmente la rehabilitación. Sí, todo esto representa una posibilidad de tratamiento, pero vamos a partir de una idea sustancial en la que el paciente te diga: sí, me parece perfecto, Oscar, que me hagan este tratamiento, que me lo ofrezcan, pero yo no tengo dinero. Esa condición es una condición que desgraciadamente seguimos viendo rutinariamente en muchos lugares de nuestro país. Entonces, todas estas determinaciones, nos guste o no, están también influenciadas por el potencial económico de nuestros pacientes, y no quiere decir que por eso tengamos que dejar de tratarlos, pero tenemos que generar las condiciones de tratamiento para que el paciente no se vaya del consultorio sin el tratamiento más adecuado para él. Tenemos que pensar como cirujanos qué va a suceder con los órganos dentarios remanentes. Nuestra obligación es conservar en boca todos aquellos dientes que pueden, por sus características, servir para detener una prótesis. Es importante que lo tengamos en cuenta, ya que nosotros podemos contribuir a que ese paciente tenga una calidad de vida más adecuada. De principio habría que decir que todos los dientes
pueden servir como soporte, pero también tenemos que evaluar en qué condiciones tenemos que rehabilitar sobre esos dientes, y esos dientes remanentes van a alterar estética y funcionalmente la nueva prótesis. Entonces, partiendo de ese criterio, tendríamos que evaluar condiciones como el estado periodontal de los pacientes, como la imagen superior izquierda que ustedes ven en su pantalla, en el que el paciente te puede pedir que mantengas sus dientes porque no quiere perderlos. Suena interesante, sí, pero pensemos en la posibilidad protésica que va a tener que pelear el rehabilitador para poder construir una prótesis que tendrá necesariamente que ir hacia protrusiva si estos dientes se mantuvieran en boca. Es evidente que no los podemos mantener. Clínicamente lo podemos saber y lo constatamos con una radiografía, pero si fuera el caso, el rehabilitador va a sufrir a todas luces con estos pacientes. Situaciones como la que nosotros vemos en la radiografía inferior derecha, en la que el paciente, por razones de amor básicamente, no quiere perder sus dientes, y el paciente te dice: no quiero perder mis dientes, quiero que hagas lo imposible por ellos. Esta es una situación muy característica que en algún momento vimos, y para el auditorio, quienes han tenido oportunidad de ver esta plática, es algo que nunca he vuelto a ver en mi vida. El paciente venía con nosotros porque esto se inflamaba y se volvía a desinflamar. Resulta que esta es una lesión que se inflamaba por el gas que producía la misma infección, aumentaba de volumen, era una burbuja de gas, por allá al 2 o 3 días desaparecía, y entonces la condición se volvía general de manera espontánea a la vuelta de 2 o 3 días. Si nosotros perpetuamos condiciones como estas en la boca del paciente, estamos condenados a fracasar con nuestros tratamientos. Definitivamente, en ese sentido, esos tratamientos se convierten en un problema, y no solo para la persona que hace la cirugía, sino para el rehabilitador, porque las prótesis que se sientan o se apoyan sobre dientes en mal estado son prótesis que eventualmente y en corto tiempo van a generar problemas. Y si el paciente ya de por sí tiene un problema con cuestiones económicas, lo seguirá teniendo cuando tú le digas a la vuelta de 1 año que esa prótesis la tienes que rehacer porque la prótesis que tú le realizaste no fue la mejor, en el sentido de que los dientes que sirvieron como apoyo ya dejaron de funcionar. Esto entonces significa para el paciente un doble gasto, y no solo un doble gasto, sino un doble temor de venir al consultorio dental a someterse a un nuevo tratamiento. Situaciones de todos tipos, de todos colores, de todos sabores, en las que el paciente te va a jurar que si tú haces sobre esos dientes lo imposible para mantenerlos en tratamiento, él se va a comprometer contigo a tener una boca perfecta y en condiciones. Ahora sí lo va a volver a hacer o lo va a intentar y va a tener una boca perfecta para ti. Lo cierto es que las condiciones de estas bocas han llegado a estos puntos en mucho por el descuido de tu paciente, y esas condiciones el paciente las va a perpetuar. Si tú haces una prótesis sobre órganos dentarios remanentes que no tienen las condiciones adecuadas, esperando que el paciente, que ya permitió que llegaran a ese punto, rehabilitas el paciente, al único que hará culpable eventualmente es a ti, porque él dirá que tú hiciste una prótesis sobre un diente que probablemente no funcionaba, y él siempre dejará fuera de su tratamiento la posibilidad o el compromiso de mantener su boca. Si tú lo sabías, eso va a ser lo que acusará el paciente. ¿Por qué le pusiste su prótesis? Aunque él, en el momento de realizar el diagnóstico, te hubiera jurado que iba a mantener estos órganos dentarios. Entonces, es importante, muy importante, que aunque nuestro propósito básico
sea mantener los dientes remanentes en boca, no solo observes el tipo de dientes, sino la higiene que el paciente mantiene para que tú puedas mantener a su vez esos órganos dentarios en boca. Y si no, es una decisión difícil, estoy cierto que así tiene que ser. Es importante que consideres si tienes que extraer esos órganos dentarios y eliminarlos de boca. Necesitamos también evaluar, antes de cualquier cirugía preprotésica, las condiciones de los procesos alveolares, ya que, como todos sabemos, los órganos dentarios manejan o generan el estímulo fisiológico para que los procesos alveolares no se reabsorban. Una vez que nosotros contribuimos quitando los órganos dentarios, estos procesos alveolares se irán reabsorbiendo cada vez. El problema no es esta primer prótesis que tú vas a hacer, pero pensemos como aquellos odontólogos que estamos en la provincia. Nuestros pacientes afortunadamente nos convierten en su odontólogo de cabecera y lo más seguro es que tú vas a atender a este paciente durante el resto de su vida. Si tú en este momento no generas las condiciones adecuadas, las prótesis que en los años posteriores tendrás que colocar, las vas a hacer tú mismo. Si hoy contribuyes a quitar todos los órganos dentarios por gusto y decisión propia, seguramente ese hueso alveolar en las prótesis venideras te va a hacer mucha falta para soportar estos órganos dentarios. Y vamos a partir de esta cita del doctor Piotrowski, que dice que el hueso vestibular se reabsorbe más rápido rutinariamente en las tablas palatinas y linguales y el hueso vestibular se reabsorbe más rápido y eventualmente las tablas palatinas y linguales. Las crestas de los dos rebordes siempre se van a unir en medida que avanza, lo que nos genera una condición de bastante cuidado en el soporte óseo. La historia es siempre la misma. Los procesos alveolares se convierten en un problema, se van reabsorbiendo a tal grado cuando nosotros a temprana edad extraemos los órganos dentarios, porque esto que ustedes ven aquí que estoy señalando representa el agujero mentoniano que tendría que estar en un proceso alveolar aproximadamente a 3/4 de centímetro o 1 centímetro sobre la cresta alveolar. Esto se ha perdido de tal manera que el conducto dentario deja expuesto el nervio y significa una zona de dolor en la que el paciente tiene que estar sufriendo con ello. Se intentan algunas cosas en las prótesis como alivio sobre esta zona, no teniendo en cuenta que en función de que nosotros aliviamos, vamos promoviendo que el hueso se reabsorba con más facilidad, y estos son solo paliativos porque generan un problema. Existe otra técnica quirúrgica con la que reposicionamos hacia la base de la mandíbula los nervios, pero también es eventual porque el hueso seguirá reabsorbiéndose. En estas condiciones habría que pensar en algunas otras posibilidades para los pacientes. No eso, la condición que tenemos es una condición muy importante en medida de que el proceso se va reabsorbiendo, se va tornando progresivamente más delgado. Conforme nosotros trabajamos o extraemos nuestros dientes, tenemos procesos alveolares preciosos en los que las prótesis, aún sin ser el más hábil rehabilitador, van a tener condiciones para que se detengan. Eventualmente el proceso alveolar se va haciendo más delgado en su vértice y va generando una condición que conocemos como rebordes en filo de cuchillo, y estos rebordes en filo de cuchillo van haciéndose cada vez más agudo y generan una zona de dolor en la boca del paciente. Entonces el paciente, cada que mastica por el filo de cuchillo que está bajo su encía, provoca una zona de conflicto, y eso hace que el paciente no pueda comer adecuadamente. Entonces las prótesis acaban guardadas o el paciente acaba limitando las posibilidades de comer alimentos que le sean cómodos, busca comer solamente alimentos blandos o papillas que no le lastimen. Esta es una condición que también se ve favorecida cuando nosotros no
aclaramos al paciente que sus prótesis se tienen que estar cambiando en un periodo promedio de 5 o de 6 años, tiempo suficiente en el que el proceso alveolar se va reabsorbiendo y podemos condicionar de manera adecuada o acondicionar de manera adecuada la prótesis para que no tenga problemas. Los tejidos blandos también tienen que evaluarse porque en función de que estos tejidos blandos alteren el sellado o la zona donde la prótesis ejercerá presión, tienen que ser eliminados porque esto va a contribuir a que las prótesis, si nosotros no evaluamos estos tejidos, sean menos estables y conforme sean menos estables vamos a tener más problemas en el sentido estricto de que el paciente no comerá, en el sentido estricto de que el paciente no va a poder tener una vida de relación, pero el paciente tampoco va a poder establecer esa vida de relación porque la prótesis, al no tener una estabilidad, le va a generar no solo condiciones inadecuadas para comer, sino también para poder comunicarse. ¿Cuántos de sus pacientes, por tener un mal sellado, al estar platicando con ellos, se están peleando por detener la prótesis? Y esto, en muchas ocasiones, tiene que ver con los tejidos blandos adyacentes que no generan ya un buen sellado. Situaciones como hiperplasias de cualquier condición, como estas que ven en la imagen, o situaciones más comunes generadas por las mismas prótesis, al tener zonas de fricción, van generando crecimientos hiperplásicos. Esto es lo que antes conocíamos como épulis fisurado o épulis fisuratum. Estas hiperplasias son producto del desajuste de las prótesis, son producto de que el paciente se ha enamorado tanto de estas prótesis que cuando ustedes les preguntan que cuánto tiempo tiene el paciente te va a decir: doctor, tengo con ellas 25 años y no me gustaría que me las cambiara, me gustaría que me las arreglara porque quiero que me duren otros 50, ¿no? Estas condiciones el paciente se ha habituado de tal manera a comer con ellas que entre labios, encías, lengua, las mantiene en su boca, pero los bordes, generalmente los flancos, han generado al ir lastimando estas condiciones. Esto es importante que se tenga en cuenta porque existe la creencia de que estas lesiones pueden considerarse una lesión premaligna. Una vez que el paciente se empieza a lastimar, este tejido al ser agredido puede generar una condición de malignidad. Entonces debe de limitarse siempre, debe de apoyarse siempre, remover estos tejidos blandos de la boca. Este es un caso que me parece fantástico. Llega un paciente un buen día, cuando le sugerimos la posibilidad de remover el tejido blando, él dice: no, yo solamente quiero que me hagan una prótesis nueva. Cuando revisamos su boca, nos encontramos que el lugar que este premolar tenía, ahora está ocupado por encía, y no solo eso, el paciente ya ha generado una situación de sellado con el mismo tejido. Esto no crece de un día para otro, son situaciones de mucho tiempo en las que el paciente, al no tener molestia alguna, entonces asume que lo que nosotros estamos diciéndole es algo que no es verdad. Dense cuenta como el gancho hizo ya un premolar adecuado, el paciente mastica con él, entonces él viene por una prótesis nueva sobre ese tejido y no va a ocupar un premolar. Es tarea de ustedes y menester de ustedes considerar todas estas cosas antes de realizar una prótesis. ¿Hasta aquí existe alguna pregunta? No veo en mi panel ninguna pregunta, o todos están dormidos o están festejando el Día del Niño, que me gustaría que así fuera, que no dejen este Día del Niño al niño que traen dentro olvidado. Oscar, lo que pasa es que la audiencia está acostumbrada. Oscar, no, lo que pasa es que la audiencia está acostumbrada a esperar a la sesión de preguntas y respuestas al final. Ok, perfecto. Nos esperamos, perfecto. Muy bien. Bueno, la imagen que están viendo es una imagen la imagen se llama El Sueño,
también Pablo Picasso. Ya cuando empieza a hacer algunos cambios y algunas pruebas sobre colores, empieza a hacer una gama cromática más intensa sobre sus trabajos. Bien, seguimos con lo que nos ocupa. Este es el caso de doña María de Jesús, una paciente de 84 años que viene al consultorio traída por su hijo, y él dice: oye, mi madre quiere que le hagan una prótesis, pero la prótesis que trae le molesta. Estos labios dobles que ustedes ven sobre la prótesis, sobre la encía, perdón, en el fondo de saco alveolo vestibular, representa una zona de disconfort para el paciente, porque cada que ella mueve, este labio muerde, este labio se está moviendo y se está lastimando. Genera una condición de aumento de volumen en la que es imposible, bajo cualquier circunstancia, que el rehabilitador pueda trabajar con una impresión adecuada, porque no sabemos si al momento de imprimir, él va a imprimir sobre esta línea, el fondo de saco alveolo-lingual, o sobre la línea del otro diente, si así fuera, y eso le va a generar siempre al paciente una condición. ¿Qué se tiene que hacer con estos pacientes? Definitivamente el tratamiento, que aunque es un tratamiento muy cruento y muy radical, se tienen que eliminar los dos labios de las hiperplasias, y para este caso limitamos la posibilidad de suturar a este paciente por una razón muy simple, porque si nosotros disminuimos el fondo de saco alveolo vestibular, lo que vamos a provocar eventualmente en la prótesis de este paciente es una ausencia de soporte, o vamos a quitar algo de soporte. Para evitar entonces que se vea alterada esta condición, en la prótesis que el paciente utiliza, colocamos un poco de cemento quirúrgico, y ese cemento quirúrgico va a constituir la barrera en la que nosotros queremos que el tejido cicatrice. ¿Qué tenemos 8 días después? Una zona que está epitelizando por segunda intención y que no va a tener problemas, lo que nos va a generar entonces una condición de profundidad demasiado adecuada para que el soporte de la prótesis no sea alterado. Si es una condición que al paciente le va a generar durante los primeros 3 días una incomodidad, porque esto es una herida tan intensa o más como que si el paciente se hubiera quemado con un café demasiado caliente, o se hubiera dado un golpe como aquel que de repente nos damos con el cepillo de dientes y nos genera una erosión en la boca. Esto duele y duele un poco. Es importante que en la terapia se acompañe para estos pacientes el uso de un enjuague antiséptico, que la higiene sea lo más adecuada, teniendo en cuenta que esto puede ser lo mejor. Me pregunta el doctor Roberto Galde que no se recomienda suturar. ¿Qué hacemos cuando profundizamos el vestíbulo? Doctor, no todos los casos se manejan de la misma manera. Existen para los casos de la profundización de surco de vestíbulo algunas técnicas en las que tenemos que manejar de manera extraoral algunos soportes para detener algunas cánulas o algunas prótesis. Es la única manera. Si nosotros hacemos una sutura, contribuimos, y voy a ponerle el caso que tiene usted en la imagen, el punto que estoy señalando. Si yo uno este labio de la herida con este otro, voy a perder este centímetro y medio. Por eso colocamos el cemento quirúrgico que le estoy mencionando. No es el caso para una profundización de vestíbulo, pero si hubiera que hacerlo, nosotros necesitamos un obturador que nos permita que el tejido se mantenga lo más distante posible. Entonces, estos casos los manejamos de manera muy independiente. En el caso de una profundización de vestíbulo, probablemente lo único que suturamos es el labio de la herida sobre el mismo tejido, para evitar que el tejido esté volando o esté suelto. Y no hacemos más profundización, no hacemos más sutura, sino promovemos una epitelización por segunda intención. Es la única manera en la que podemos asegurar que el tejido realmente esté profundizado. Bien, sigo adelante. Entonces, esto al paciente habrá que dejarlo con cuidados permanentes pasada una semana.
Me pregunta la doctora Jazmín Carrillo, si dejo la prótesis durante los 8 días en boca junto con el cemento quirúrgico. Yo recomiendo que no se quede los 8 días durante los días que vas a ver al paciente. Ten en cuenta que es una paciente de 84 años, que la alimentación no va a ser la mejor. Se sugiere que el cemento esté en observación y que al paciente lo puedas estar viendo mínimo cada 2 días para tú remover en el consultorio dental la prótesis, asegurarte que esté limpio. Si fuera el caso, volver a agregar el cemento o volver a modificarlo si lo condicionas para poder trabajar. La siguiente pregunta del doctor Jorge Antonio Bonilla, sí, recomendamos el uso de eugenol o sin eugenol. Yo le recomendaría sin eugenol. Existen algunos pacientes que son un poco sensibles al eugenol y más en los tejidos blandos, entonces yo recomendaría que lo utilizaran sin eugenol. Tengan en cuenta que el cemento quirúrgico solo es una barrera para mantener el tejido blando en su posición, entonces hay que estarlos evaluando. Sí, insisto, el uso de un antiséptico que ustedes quieran, puede ser iodopovidona, para que el paciente mantenga una higiene adecuada, teniendo la consideración que la iodopovidona tiene que ir diluida cuando menos al 50% para que no le irrite al paciente, y asegurarse que sea bucofaringea, porque la iodopovidona, que normalmente existe para lavado dérmico, tiene una concentración mayor. Bien, esto entonces es lo que el paciente tiene cuando llega con nosotros, y 8 días después es lo que nosotros le entregamos. Bueno, me pregunta la doctora si el tejido no es de espesor total, pero se debe conejar. No, el colgajo es un colgajo de espesor total, doctora. Tú tienes que eliminar este tejido completamente hasta su base. Hay que agregar que este tejido se tiene que enviar al laboratorio. Yo tengo la respuesta anticipada del laboratorio, que el laboratorio me va a decir que es una hiperplasia sin datos de malignidad. Todavía hasta este punto, pero es importante que se asegure siempre por el microscopio que no existen datos de malignidad. El doctor Roberto Galde me dice, gracias, porque me surge una duda más. Le comento esto porque en un paciente se fue el procedimiento, suturamos y pusimos Softy en su prótesis. Normalmente sugerimos que así sea. Entonces sí se realizó profundización. De hecho, ustedes hicieron una profundización cuando dejaron, doctor Ugalde, el cemento en esa posición. Ok, bueno, continúo. Importante también que estos pacientes, antes de cualquier prótesis, dejen ustedes pasar cuando menos 6 semanas para que el epitelio cicatrice y no genere condiciones de irritación la nueva prótesis sobre un tejido que apenas está terminando de cicatrizar, perdón. Es el caso de una paciente de 65 años. Habría que decir que como antecedentes patológicos, solamente su diabetes controlada, obviamente platicamos con su médico, tenemos luz verde para trabajar, y está remitida para elaborar una cirugía bucal preprotésica, porque se va a realizar una prótesis. Estas son las prótesis valientes, muy valientes, que de repente los odontólogos hacemos para nosotros trabajar. El doctor Salvador Herrera nos saluda. Doctor, buenos días, gracias. Esas prótesis nos encantan a los odontólogos, no sé por qué razón. De repente estas prótesis, aunque se ven preciosas, lo van a ver ahorita en boca, generan condiciones de inestabilidad al paciente al poco tiempo, porque las condiciones de limpieza no son las mejores. Vamos a partir de la idea que tenemos un paciente ya de edad avanzada, en las que sus limitaciones fisiológicas también son mucho más acentuadas que en un paciente joven. Entonces el control de la limpieza no es el mejor. Nuestra obligación es generar las condiciones para que el paciente de manera autónoma pueda limpiar su boca y generar las condiciones adecuadas. La prótesis que nosotros veremos sobre estos órganos dentarios, les muestro todos con un problema periodontal avanzado. Podemos ponerle todos los pretextos que ustedes gusten, que el color, lo que ustedes gusten. Es una prótesis que fue funcional, sí. Es una prótesis que al paciente le dio una calidad de vida temporal, sí. Pero eventualmente, en el momento que cualquiera de los órganos dentarios que soportan esa prótesis genera problemas, toda la prótesis se tiene que ir a la basura. Entonces, es preferible que nosotros pensemos en estos pacientes como que si nosotros fuéramos al que van a rehabilitar.
Y si nosotros trabajamos con segmentos, le vamos a dar la posibilidad al paciente de cambios de prótesis sin que genere tanto costo al final su rehabilitación. Bueno, esto es lo que ustedes ven clínicamente en la boca después de haber revisado radiográficamente. Este es su paladar y tenemos un torus palatino de tamaño excepcional, en el que hay que pensar que tenga que ser eliminado en el mismo procedimiento. Una vez que nosotros evaluamos estas condiciones, también nos damos cuenta que la tuberosidad del maxilar por la remanencia de este molar está ligeramente agrandada, pero quiero que vean esto que llama la atención donde tengo situado mi puntero. Me preguntan de Leonel León, ¿qué importancia tiene la presencia de domos para las prótesis totales y para mantener un buen nivel de retención alveolar para las mismas? Comentamos hace un momento que definitivamente el estímulo que generan los órganos dentarios sobre los procesos alveolares es indispensable y básico. Yo considero que los domos protésicos adecuadamente realizados y limpios funcionan de la mejor manera para los pacientes. De la misma unidad me preguntan que si existe gran reabsorción ósea después de colocar una prótesis inmediata y qué pronóstico tiene en un paciente diabético. El problema de las prótesis inmediatas es que se realizan, como lo van a ver unas diapositivas más adelante, sobre un modelo en el cual especulamos que la boca va a tener esas condiciones y eso genera que existan zonas de mayor presión que en otras. Eso se convierte en un problema, doctor, doctora, porque esas prótesis van a tener más carga masticatoria sobre un proceso alveolar en cicatrización. Entonces, en medida de lo posible, nosotros sugerimos a nuestro paciente que se lleve sus prótesis inmediatas y se las ponga solamente para la fotografía. Si no ocupa ponérselas, que las deje fuera de su boca el mayor tiempo posible. Sí condiciona en el proceso de cicatrización una situación no muy agradable. Con relación a que el paciente sea o no diabético, si tú cuidas los procesos infecciosos y te aseguras que no exista problema, no tiene mayor relevancia que lo puedas utilizar o no. Si agregas un acondicionador de tejidos en la prótesis inmediata, volvemos a lo mismo, doctora. El problema es que tú estás especulando cómo quedará la boca después de la cirugía. Ahorita van a ver una técnica que utilizamos para más o menos calcular, sí, pero lo que estamos haciendo es trabajar sobre un modelo de yeso en el que especulamos cómo quedará la boca una vez inflamada, porque tú no haces mapeos ni sondeos de tejidos blandos en toda la boca. Bien, hacemos un acercamiento y miren, para aquellos que ya desayunaron en este Día del Niño, esto es lo que ustedes ven en la prótesis resultante, en la prótesis que el paciente tiene, y esto es lo que el paciente recurrentemente está comiendo. Ya sabrán a lo que huele esta boca. Entonces las decisiones tienen que ser importantes para poder determinar. Esta imagen la han visto en muchísimos lugares, es una imagen de Pablo Picasso, uno de sus Quijotes más tradicionales, que la van a ver en todos lados, impresas hasta en camisetas, pero es una imagen que a mí en lo personal me parece fantástica. Hace algunos años, antes de que llegaran mis hijos, coleccionaba Quijotes, llegué a tener hasta, no sé, 70, 80 Quijotes, llegaron mis hijos y ahora tengo como 500 pedazos, ¿no? Solo sobrevivieron los que no estuvieron a su mano. Bueno, ¿cuál es nuestro diagnóstico para partir con esta paciente? Nosotros tenemos una periodontitis generalizada en el maxilar superior, tenemos presencia de exostosis palatina, una tuberosidad del maxilar agrandada y nuestro tratamiento no puede ser en tiempos diferentes. Yo tengo que esperar cuando menos 6 semanas a partir del último procedimiento quirúrgico, entonces tengo que extraer en ese momento todos los órganos dentarios. Tengo que regularizar el proceso y tengo que eliminar quirúrgicamente la exostosis que el paciente presenta. Esto me lleva, doctora Adela Inés, a tener que pensar en un modelo de yeso, cómo voy a generar las cirugías y en qué condiciones va a quedar la boca después de que realice el procedimiento quirúrgico. Una vez que determiné ya dónde y cómo lo voy a hacer, empezamos a desgastar sobre este modelo los órganos dentarios, empezamos a desgastar la exostosis y más o menos tenemos un aproximado de cómo quiero que quede el proceso
después de las extracciones. Insisto, ¿cómo quiero que quede el proceso después de las extracciones y elimine ya la exostosis? Tengo que planear, y esta es una muy buena ayuda para cuando ustedes tienen un asistente, le indiquen en el modelo qué tipo de procedimiento van a hacer y qué tipo de incisiones. Esta es una técnica de Dorence para eliminar estos torus de tamaño exagerado. La técnica es muy simple. Después de que abrieron y tienen expuesto el torus, empezamos a hacer un rayado para establecer un punto de apoyo para con un botador recto ejercer presión e ir desprendiendo estos fragmentos. Pueden generar también una cuadrícula que les facilite realizar menos presión sobre los fragmentos resultantes y se vayan eliminando todos. Una vez que ya determinaste cómo lo vas a hacer, pasamos este modelo sobre una bomba de vacío, sobre un aparato de vacío para generar un acetato. Este acetato tiene dos funciones. La primera, me va a condicionar en la boca las zonas que tienen mayor presión, me va a generar una isquemia que voy a poder ver a través de este acetato. Y segundo, el mismo acetato, como yo tengo una lesión demasiado grande en el paladar, por gravedad está expuesta esta lesión a generar un hematoma. Si durante los primeros días lo dejo colocado el acetato en la boca del paciente, voy a limitar en mucho el riesgo de que este tejido resultante o lo que quedó de tejido resultante sobre el paladar me genere un hematoma que tampoco me va a dar mayores problemas. Dependiendo del tamaño que tenga, durará más tiempo en reabsorberse y obviamente el paciente tendrá menos posibilidades de rehabilitarse en un corto tiempo. Los procedimientos de anestesia son con anestesia local, sin mayores problemas. Hay que anestesiar todo el maxilar. Habría que decir que sí es importante considerar para un procedimiento de este tipo una técnica palatina alta que me va a generar un homólogo de la técnica mandibular para bloquear todo el maxilar superior. Habrá que decirle al paciente que va a sentirse completamente anestesiado, probablemente va a tener algo de diplopia, sus ojos van a estar muy anestesiados y él va a ver doble. Es importante que estos procedimientos se acompañe el paciente siempre con alguien y que limiten la posibilidad de que el paciente maneje su auto porque pueden generar un accidente eventualmente. Anestesiamos toda la boca del paciente, todo lo que ustedes quieran anestesiar, por dos razones. Primero, por cuestiones de limitar el dolor, obviamente, pero también si utilizan, y el caso se los permite, un hemostático, van a tener un menor sangrado. Estas son todas las técnicas. Esta es la parte más complicada, cortar las prótesis que el paciente trae, porque esto genera condiciones de tratamiento más amplias. Hay que limitarse a cortar todo absolutamente para trabajar con los órganos dentarios sin mayores problemas. Se darán cuenta que después de cortar la prótesis, uno de los órganos dentarios se viene unido a la prótesis. Bueno, empezamos a extraer los órganos dentarios que algunos, como este que ustedes ven, ya gritan que se quieren salir solos, ¿no? Esto es lo más sencillo, eliminamos todos los órganos dentarios. Importante, muy importante, me regreso una diapositiva, que ustedes cureten muy bien la zona, porque siempre que nosotros extraemos un órgano dentario y existe una lesión periapical, el tejido de granulación que existe alrededor de estas raíces provoca una cicatrización más lenta. Entonces, si ustedes se aseguran de quitarlo, van a promover que el paciente cicatrice de mejor manera. Eliminamos, limamos todas las espículas óseas para que el paciente tenga una prótesis que les sea confortable y no les genere una zona de conflicto, alguna espícula o alguna zona de filo de cuchillo que después le va a generar problemas o molestias al paciente. Una vez que tenemos nosotros eliminados los órganos dentarios, suturamos la zona con las suturas mínimamente indispensables y quiero que vean la tuberosidad del maxilar. Esta tuberosidad está agrandada producto de que al ser el órgano dentario molar el último que queda en boca, el hueso que lo soporta viene siguiendo una zona para hacer contacto con el antagonista. Generalmente se presenta de mayor incidencia en el maxilar superior. La técnica para disminuir esto es muy sencilla. Hacemos obviamente la extracción del órgano dentario, hacemos una incisión en ojal, eliminamos el tejido excedente
y lo que hacemos es después cicatrizar. Me pregunta el doctor Roberto Ugalde por qué es importante curetear después de la exodoncia. Curetear, doctor, solamente cuando existe una lesión alrededor del diente, un tejido de granulación o una lesión periapical, es importante para favorecer que este órgano dentario cicatrice más rápido, o el alvéolo de esta zona cicatrice más rápido. La técnica entonces consiste en eliminar el tejido excedente e igual eliminamos los bordes y suturamos sin más problemas. Es el caso para este paciente, eliminamos todo el tejido que pudiera estar fuera de la zona del proceso alveolar, de la curva alveolar, para que el rehabilitador tenga condiciones más adecuadas, y colocamos 2 puntos de sutura para darle eventualmente las posibilidades de que trabaje cómodamente el rehabilitador. Ahora vamos con el crecimiento exostósico. Anestesiamos a este paciente ya no tiene dolor, pero si se dan cuenta, las diapositivas indican que estoy colocando anestésico sobre el exostosis. Esto tiene una función muy específica. Cuando nosotros colocamos nuestro instrumento dentario, me preguntan si un paciente toma calcio, debe suspenderlo antes de la intervención y reanudarlo, ¿en qué tiempo? No tenemos ningún problema con el calcio, doctora. Tendríamos algún problema mayor si nuestro paciente tuviera algún problema con algunos otros medicamentos como el ácido acetil salicílico. No hay ningún problema si el paciente está tomando calcio. Habría que revisar qué condiciones y para qué está tomando calcio, pero no hay ninguna contraindicación en el caso del calcio, Bueno, estamos colocando anestésico para poder trabajar bajo el periósteo. Este anestésico que estamos infiltrando provoca que el periósteo se desprenda con más facilidad al nosotros hacer el desprendimiento con nuestras legras por una relación. Perdón, me dicen acerca de las diapositivas. Me detengo un segundo. La conferencia va en la diapositiva 52. Si no cambia, por favor. Ok, es para el auditorio. Vamos en la diapositiva 52. Me gustaría que todos estuviéramos sincronizados. En el caso de los bifosfonatos, doctor, yo sugeriría que tú te pudieras poner en contacto con el médico para poder trabajarlo, y también estos procedimientos quirúrgicos deben de asegurarte que la última exposición a bifosfonatos no hubiera sido en tiempo reciente, porque son procedimientos que implican el riesgo de que esto pueda generarte una necrosis ósea. Entonces es importante que tengas en cuenta la historia clínica del paciente, pero sí que revises la posibilidad de los bifosfonatos, de utilizarlo lo menos próximo a que hubiera sido el paciente tratado. Bueno, comentaba entonces la posibilidad de utilizar esto, y lo que diríamos al respecto es que hacemos una hidrosección con el volumen del anestésico que estamos utilizando para favorecer el desprendimiento del tejido, teniendo en cuenta que ese es un tejido de crecimiento lento, que el epitelio que lo recubre es un epitelio que, como un globo, va aumentando gradualmente su tamaño, y entonces el epitelio es un epitelio demasiado delgado que con mucha facilidad se desgarra. Si tienes la precaución de hacerlo con esta técnica de hidrosección, vas a tener menos riesgo de que te genere problemas. Una vez que realizamos ya nuestras incisiones en doble Y o una incisión de Rense, trabajamos desprendiendo el tejido sin mayores problemas, con mucho cuidado, asegurándote de no desgarrar. Empezamos a eliminar con la técnica que describimos en el modelo nuestro torus, que es de un tamaño considerable. Hacemos algunas líneas de incisión y en este momento probamos con un botador recto si nosotros podemos fracturar 1, 2, 3, el fragmento sale sin más problemas y lo hacemos de la misma manera. Obviamente el fragmento de la parte media nos va a ser muy difícil hacer palanca, y en este tenemos que hacer una cuadrícula para desprender uno a uno los fragmentos del segmento medio. Una vez que hacemos esto, brinqué una diapositiva, con una fresa, sugiero que sea de carburo tuxteno porque tienen un poco más de filo que la de carburo tradicional, puede ser cualquier otra fresa de tamaño considerable. Me pregunta el doctor Eduardo Sapp si no es mejor trabajar con cinceles óseos. Sí, doctor, la técnica a mí me parece una técnica muy agradable, pero desgraciadamente la técnica de los cinceles óseos tiene para el paciente una implicación psicológica un tanto desagradable, ¿no? Pareciera que
que se lleven la idea a la cabeza de que lo están trabajando en un taller, lejos de en un consultorio dental, pero sí, a mí me parece una técnica que es muy precisa. Trabajamos entonces con una fresa de carburo tuxteno, eliminamos todo el tejido resultante sin más problemas, y lo que hacemos es, una vez que el tejido, dense cuenta del tejido, parece un globo desinflado, lo que hacemos es traslapar un labio sobre el otro y vamos a cortar el excedente buscando ajustar la distancia más ideal de este tejido. Colocamos unas suturas sobre la zona, asegurándonos que la sutura sea lo más corta posible entre estos espacios para que no nos genere problemas, y colocamos el acetato del que hablamos para poder trabajar. Me preguntan, en el caso de un torus mandibular, vamos a trabajar ahorita con un torus mandibular, doctor, ¿qué técnica se utiliza y qué posibilidades de lesión neural o de otra índole? Limitadas si lo haces adecuadamente, doctor. Colocamos el acetato y el paciente se va con este acetato. Le pedimos al segundo día que vuelva con nosotros para nosotros retirar el acetato y verificar que no exista un hematoma ni condiciones desagradables. Si se dan cuenta, el acetato nos permite también a través de él asegurar si existe alguna zona de isquemia en la que tengamos, esto obviamente lo revisamos antes de suturar, para poner poder poner desgastar más en esta zona. En esta situación no sería necesario poner un apósito quirúrgico, no, el apósito quirúrgico no lo utilizamos. Tengan en cuenta que el tejido también necesita inflamarse, pero lo que estamos haciendo es limitar el espacio para que no sea más grande. ¿Cómo ajustamos el acetato? El acetato lo ajustamos en el modelo. Si llega a perforar el piso nasal, ¿qué se hace y cómo se atiende? No hemos tenido, desgraciadamente, nunca la desgracia de hacerlo, pero si fuera el caso, nosotros colocaríamos en este punto una membrana de colágeno y sobre él suturaríamos el tejido. 8 días, bueno, este es el posoperatorio, esta es la prótesis que hubo que cortar para poder extraer sin más problemas. Estos son los órganos dentarios o lo que quedaba de ello, los torus. Esto se va a una bolsa para que el paciente se lo lleve al ratón para ver qué le trae, ¿no? Me preguntan si se presenta un hematoma. Dependiendo del tamaño, doctor, tendríamos que drenarlo. Si el hematoma no es muy grande, lo puedes mantener ahí, nada más en observación. Estos son 8 días después, algunos puntos ya se cayeron, otros siguen estando en posición, pero ya tenemos un alvéolo que precisa las condiciones que nosotros esperábamos para poder trabajar. Retiramos las suturas y tenemos una zona que parece una zona cruenta. Sí, 7 días después este es un tejido que está epitelizando sin mayores problemas, y de el proceso alveolar agrandado que tenemos ya un proceso en condiciones más cómodas para que el rehabilitador realice una prótesis sin complicaciones. 15 días después, el proceso alveolar, que fue donde menos daño hicimos, está prácticamente cicatrizado, aunque habrá que esperar, insisto, todavía otras 4 semanas, pero el proceso palatino, por el tamaño del torus, empieza a cicatrizar. El paciente en este punto es importante que le aclaren que tiene que darle el tiempo para trabajar con ello. Me preguntan qué tipo de sutura utilizo para poder trabajar, si es absorbible, ¿no? La realidad es que la sutura que utilizamos es una sutura de seda 3/0. No me gusta utilizar suturas reabsorbibles. En algunos casos el paciente la reabsorbe dependiendo del pH con más facilidad, y prefiero tener control sobre lo que estamos haciendo. Saludos, doctor Valadez. Esta imagen que están viendo es la doctora, es el Guernica de Picasso, doctora Carrillo. Nada más dejamos 2 días el acetato en boca, lo retiramos para revisar que todo esté en orden. Si considero que el tejido todavía está un poco inflamado, lo podemos volver a colocar. Generalmente no lo hacemos, solo 2 días lo dejamos ahí y no hay ningún problema. Muy bien, vamos con el Guernica de Picasso. Nos vamos a ir con un caso más, aprovechando las preguntas del doctor con relación, saludos Gustavo, con relación a los procesos linguales o los torus linguales. Este es un caso en el que habría que decidir que tenemos que pensar en la eliminación de los torus linguales. Vamos a irnos muy rapidísimo porque sabemos que el tiempo de todos es importante. Bueno,
Estos casos tenemos que manejarlos de la misma manera. El diagnóstico es el mismo, colocamos bloqueos mandibulares bilaterales, hacemos una hidrosección. Habría que agregar solo para estos casos que el colgajo, dependiendo del tamaño de estas lesiones, tiene que ser eliminado en una sola sesión. Es decir, en una sola incisión yo tengo que abrir todo el piso de boca y remover por el tamaño de esto, porque me genera más problemas trabajar solo con un lado y eventualmente en una segunda cirugía con el otro. El paciente va a tener más molestias que si lo hago en un solo tiempo. Entonces eliminamos en un solo tiempo, exponemos el tejido y para estos casos lo que nosotros tenemos como variación en la técnica que ustedes vieron, en el maxilar superior lo que hacemos es en su base tratar de degollar el torus para desprenderlo con un botador de manera muy simple, en vez de estar fresando por muchos minutos para poder desgastar. Tengan en cuenta que esto es un hueso duro que eliminarlo representa mucho problema. La doctora Yonoen Tenorio me pregunta qué tanto pronóstico de que vuelvan a aparecer nuevamente. El riesgo de que vuelvan a aparecer siempre es latente. Yo creo que en algún momento, si hay la posibilidad, hablaremos de torus, es toda una historia para hablar de eso. ¿Se levanta por completo el piso de boca para hacer esta extracción? Sí, nosotros tenemos como limitante las apófisis geni para poder trabajar en esa zona, pero con un torus de este tamaño tendríamos que trabajar prácticamente levantando un poco más de estas inserciones. Entonces degollamos el torus, hacemos un botador. Después de esto, lo eliminamos sin mayores problemas y pasa una fresa de carburo tuxteno. Dependerá del tamaño del torus y del colgajo que tú hiciste para que utilices el calibre o el diámetro de la fresa. Trabajamos de la misma manera en el torus del lado contrario, esperando, insisto, 6 semanas para poder trabajar en la boca de estos pacientes. A consideración, un paciente con un torus de esta cantidad, ahorita lo verán en la cicatrización, el tejido queda completamente libre. En este caso no eliminamos tejido blando, por tanto, el tiempo de espera habría que extenderlo un par de semanas más. Me preguntan cómo controlamos el sangrado quirúrgico donde no sutura. En realidad no tenemos afortunadamente problemas con sangrado. Los sangrados que hacemos únicamente los controlamos de manera fisiológica en ese momento y me preguntan el cemento quirúrgico en la prótesis para más o menos limitar la cicatrización. El cemento quirúrgico lo utilizamos solo en casos estrictamente necesarios, no tenemos grandes problemas con ello. Estos son los torus eliminados después del procedimiento quirúrgico. Obviamente hay que pasar una lima, hay que fresar adecuadamente, hay que hacer una inspección digital. Estos son los torus eliminados, los puede guardar el paciente para el siguiente pozole, si así lo decide. Es para lo único que sirven. Hicimos en algún momento algunos tratados de investigación para ver si podíamos utilizar esto en rellenos óseos. Puede ser utilizado, da soporte, pero es conveniente que se utilice con hueso trabecular, porque esto es solamente un hueso denso que no tiene posibilidades de mantenerse, ni tampoco hay hueso que penetre, sangrado que penetre dentro de él y eventualmente se pierde. Bien, seguimos. Eliminamos el fragmento, que el paciente había que hacerlo en el mismo procedimiento, sin más problemas, suturamos, y quiero que vean cómo el tejido parece un tejido desinflado, en el que en este punto, como yo no hice incisión sobre él, lo colocamos, lo dejamos en su misma posición, nos aseguramos que la línea media y que todos los tejidos coincidan, y al paciente lo volvemos a revisar al segundo día para ver que todo esté bien. 8 días después, se darán cuenta que el paciente ya empieza a cicatrizar adecuadamente. Los dientes que habrá que rehabilitar, corresponde al rehabilitador su manejo, pero nosotros vamos avanzando con la rehabilitación protésica. Ahorita respondo a algunas preguntas que me hacen. Y esto es lo que tenemos 16 días después. El paciente está en condiciones ya de acudir con el rehabilitador para que se realicen los tratamientos endodónticos, la rehabilitación protésica individual en cada uno de los dientes. Esto es lo que el paciente tiene cuando viene con nosotros y esto es lo que le entregamos 8 días después.
Entonces el paciente lo único que tiene que hacer es esperar para que rehabilite. ¿Por qué le damos orden en este sentido al procedimiento quirúrgico inicial? Porque durante el tiempo de espera el odontólogo puede trabajar, el rehabilitador puede trabajar con el resto de los órganos dentarios a tratar. Así pues que cuando este tiempo se ha cumplido, ya el paciente está en posibilidades de que sea tomada la impresión para rehabilitar la prótesis que el paciente va a realizar. Bien, esta es una imagen un poco rara también de los inicios del cubismo, el hombre con gorguera, una imagen demasiado rara para quienes no tenemos el ojo muy diestro, una imagen poco conocida de Pablo Picasso. Creo que con esto terminamos, me voy a terminar, están aquí nuestros datos, nuestro correo electrónico, a responder algunas preguntas, me regreso. Bienvenidas y bienvenidos a las conferencias grabadas de la semana ADN. La Asociación Dental Mexicana, en conjunto con Inteligencia Dental, están llevando hasta la comodidad de tu computadora este ciclo de conferencias para llevar la educación continua y mantenerte actualizado. Te invitamos a que disfrutes de esta conferencia y nos acompañes en futuros eventos de manera presencial y también virtual que están por venir. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos.